Estaba bien. Ya empezó la grabación. Listo. Entonces, ese instrumento de medida es un instrumento de medida que lo debe tener todas las industrias consideradas, ¿no? El departamento de mantenimiento debe tener ese instrumento. Este instrumento de medida nos indica sobre el nivel de aislamiento que tienen nuestros circuitos eléctricos. Circuitos eléctricos toma, circuitos eléctricos de iluminación, circuitos eléctricos que alimentan los motores, ramales eléctricos que alimentan iluminación exterior, iluminación para canchas deportivas. Entonces, hoy vamos a mirar en qué consiste. Es muy bueno que ustedes, es interesante que ustedes entiendan cómo funciona ese instrumento, porque, como le digo, tiene que ver mucho en, en la eficiencia energética. Tiene que ver mucho. Ahora, vamos a mirar este video, muchachos. Veamos ahora qué pasa. Simulamos. ¿Ya están viendo el video? Sí, señor. Bueno, si lo escuchan, voy a colocar. El cable está mojado. De nuevo, colocamos la pinza negra con el recubrimiento. ¿Lo escuchan? Muchachos, ¿escuchan el Sí, video? sí, señor. Sí, Ok, señor. listo. Vamos a escuchar, vamos a mirar muy bien. Este instrumento mide, bueno, entonces voy a parar un momentico acá. Voy a aprovechar que lo tengo aquí en pantalla. Este instrumento lo que hace es lo siguiente. Yo les voy a mostrar básicamente, antes de ver el video, qué es lo que hace este instrumento de medida. Vamos a pintarlo esto de negro. Vamos a que, esto es una caja 2x4. Digamos que es una caja 2x4, ¿cierto? Y este es el circuito, la tubería de esa caja 2x4. ¿Sí? Esa es la tubería. Entonces resulta que en esa tubería yo voy a mandar un cable, voy a hacer un circuito ramal, o sea que envío la fase por esa tubería. Digamos que esa tubería es metálica. Vamos a arrancar que esa tubería es metálica. Listo. Eso es un cable. Y voy a mandar, digamos que voy a mandar el neutro también. Entonces voy a fase, neutro. Y bueno, no voy a enviar la tierra. El sistema de puesta a tierra. Quería enviarlo, pero aquí está. Cuando yo canalizo este circuito y lo canalizo a través de esa tubería, puede tener curvas, puede ser larga y puede ser a través de una sonda, pero él puede maltratarse en la canalización y el aislamiento del conductor, que todos los conductores tienen aislamientos, se puede deteriorar. Cuando el aislamiento se deteriora, que el aislamiento, a propósito de esas 600 voltios, él tiene un aislamiento de 600 voltios. ¿Qué significa de 600 voltios? Que, eh, que no puede estar en un circuito que tenga voltajes mayores a 600 voltios. En este caso tenemos a 120. Digamos que eso es un circuito de tomas. Y quiero meguiarlo. Meguiarlo, ese es el Megger. Ese es el nivel de aislamiento. ¿Qué hace el Megger? El Megger simplemente tiene aquí, tiene estos botones que usted selecciona para mirar qué tensión va a aplicar, qué voltaje va a aplicar. ¿Qué hace el Megger? Por medio de estos dos conectores, cuando yo le doy Start al Megger, el Start se hace en esta parte. Él pone 500 voltios en estos bornes. Entonces, este borne positivo, digamos que es acá, vamos a ponerlo acá. Yo lo puedo conectar a fase. Yo lo conecto aquí a la fase.
a través de ese caimán. Ese caimán, véalo acá, el caimán. Pero aquí lo estoy simulando. Es una punta la pongo en la fase y otra punta, que es la punta negra, vean acá, la pongo en el tubo metálico. Entonces yo inyecto 500 voltios DC durante un tiempo. Y la idea, que si tiene un buen aislamiento eso, él no tiene por qué, él no tiene por qué circular corriente, porque eso es un circuito abierto. O sea, este cable nunca puede estar conectado a la tubería, a no ser que el aislamiento esté malo. Entonces, cuando yo inyecto voltaje y el aislamiento está malo, la corriente pasa por acá y llega a la tubería y empieza a haber fugas de corriente a la tubería. Supongamos que por aquí está malo el aislamiento. Y esa fuga de corriente es inconveniente porque cuando yo estoy transportando esa energía para un toma, la idea es que le llegue todos los amperios allá, toda la corriente allá, no haya fugas a tierra. No haya fugas a tierra. Por decir algo, si yo tengo aquí un motor instalado que me consume 10 amperios y 1 amperio se va de fuga, entonces el yo mantener prendido ese motor ya no me va a consumir 10 amperios, sino 11 y se vuelve más ineficiente. Ya es una ineficiencia del circuito. O sea, guiando el circuito detectamos de que hay una fuga acá. Puede ser porque el aislamiento del conductor se dañó. Puede ser porque se cortó el aislamiento en un pedazo al yo introducido por esta canaleta metálica y se daña el aislamiento. Entonces, el Megger detecta esa fuga. Ahora, cuando es un corto físico, es más fácil. ¿Sí? Es más fácil detectarlo. Pero cuando es una fuga, que no es un corto fijo, sino que hay una fuga, entonces ahí entra el Megger en acción. El Megger lo que hace es inyectar un voltaje y detectar qué corriente está circulando por ahí. Por esta corriente aquí. ¿Qué corriente está circulando por ahí? Y él hace la ley de Ohm. Aplico 500 voltios y me sale tanta corriente, pues tengo que tanta resistencia. Generalmente en las instalaciones la corriente debe ser, el ohmiaje debe ser en el orden de los megaohmios. Por eso se llama Megger, pero realmente es un medidor de aislamiento. Pero lo que me va a mostrar el instrumento a la larga es la resistencia que hay entre el conductor que va por acá y el ducto metálico. Esa resistencia debe ser infinita, pero no va a dar infinita. Se puede dar por el orden de los 30 megaohmios, 80 megaohmios. Ahí está una medida tranquilizante. Pero si de pronto me da 0.5 megaohmios, ahí sí me tengo que asustar. Hay una fuga. Esto puede suceder también, por ejemplo, en circuitos ramales que alimentan, a ver, hay canchas de fútbol. Los circuitos ramales para la iluminación. Esas canchas de fútbol generalmente entra el agua, el sol, esas canaletas se llenan de agua. El calentamiento del sol hace que el aislamiento de los conductores empiece a deteriorarse. Entonces, si usted me queda esa línea, usted se puede tener sorpresas. Si aparentemente prende, da la iluminación a la cancha y prendieron todas las lámparas y usted puede decir, no, eso está bueno, perfecto, mire que el circuito está bien, pero mentiras que por dentro, como está lleno de agua y se ha perdido mucho aislamiento y se pueden originar puros perforaciones pequeñas donde entra el agua y empieza a haber fugas. Empieza a haber fugas
a lo largo de la línea. Y estas fugas vuelven el transporte de esa energía deficiente. ¿Por qué? Porque digamos que esas lámparas trabajan con 40 amperios y metías que ya en un mes ya no trabajan con 40, sino con 42. Y que siguió pasando el tiempo, entonces siguió perdiendo el aislamiento del conductor, entonces ya no son 45 amperios. Y eso el contador va cobrando, va cobrando, va cobrando. O sea, la idea es que todos los 40 amperios que se transportan para la iluminación de esas lámparas lleguen e iluminen las lámparas. Pero son 40 amperios más la fuga. Eso se vuelve deficiente. El Meger es un aparato que nos indica que hay problemas de aislamientos, que hay que hacer mantenimiento, que hay que cambiar el cable, que hay que limpiar la canaleta porque le están dando mucha agua, que hay que mirar si hay, en qué parte está el aislamiento deteriorado, porque se deterioró, ¿cierto? El Meger le va a indicar a usted que el circuito, así prendan las lámparas, no está bueno. Tiene el aislamiento, tiene perforaciones en los aislamientos. Entonces, este instrumento de medida nos ayuda mucho a la gestión eficiente de la energía también. Porque si nosotros hacemos... Sí, señor. Fue una pregunta. Y con ese Meger, ¿cómo mediríamos en un generador el aislamiento? ¿Por bobina y una punta a la bobina y la otra a la carcasa del generador o qué? Sí, señor. Sí, señor. Vamos a mirar, por ejemplo, un motor. Listo. Bueno, vamos a mirar aquí un motor. ¿Sí? Un motor. Véanlo acá. Vea, aquí está el motor. Vamos a hacerlo bien bonito. Aquí está la base del motor. Listo. ¿Qué tiene el motor? 3 bobinas. Digamos que es trifásico. Digamos que 3 bobinas. 3 bobinas. Una. Ahí me perdona, esa bobina tan horrible. 2. Y 3 bobinas. Yo ese motor lo puedo conectar en Y o en delta. Bueno, no importa. ¿Sabes qué hago yo con el Meger? Yo digo, resulta que las bobinas están pegadas en el estator y están muy cerca al núcleo, a la carcasa. Lo separa un aislamiento. Pasa lo mismo. Ese aislamiento se recalienta porque el motor, una vez se bloqueó el motor porque transportaba una banda y la banda le reventó un piñón y generó una corriente y se deterioró, hubo calentamientos, se elevó una temperatura más de 180 grados y quemó una parte del aislamiento. Queda quemada. O sea que la bobina queda muy expuesta a la carcasa, que es esta. ¿Sí? La parte metálica. Lo que es la bobina, la carcasa no pueden estar juntas. Tienen que estar aisladas. Entonces, ¿qué pasa? Listo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a guiar, por ejemplo, ¿qué va a guiar? La primera bobina con la carcasa. Entonces, se dice, bueno, vamos a guiar. Entonces, vamos a mirar, a ver, vamos a coger. El conductor rojo, yo lo puedo cualquiera de los dos, porque esto es DC. Lo pongo aquí en la carcasa. Y como recuerde que esto tiene una bornera donde se exponen los 6, una bornera de 6 bornes. Ahí identifica cuál es la bobina 1, cuál es la bobina 2, cuál es la N3. Y el otro conector, que es el negro, lo conecto aquí. La bobina, a la primera bobina. Inyecto los 500 voltios. Ojo. La inyección de ese voltaje depende del circuito. Si en mi circuito es de 120 voltios, entonces yo le inyecto 250 voltios. Si mi circuito es de 220 voltios, entonces yo le inyecto 500 voltios, porque eso tiene para 250, 500, 750 y 1000. Hasta ahí llega. Que es que mi circuito es de 480. El motor es de 480 voltios. Antes no le aplique 500, aplíquele 750. Digamos que este motor es de 220.
¿Sí o no? Le voy a aplicar 500. Listo, ahí está. Le inyecto 500 voltios entre la carcasa y la primera bobina. No se me puede manifestar una corriente acá, considerable. Si se manifiesta una corriente, circula una corriente ahí, quiere decir que el aislamiento entre esta bobina y el conductor, hay un movimiento de corrientes. O sea que el aislamiento está malo. Hay una fuga. Y el motor puede estar funcionando también. Pero si la fuga es considerable, el motor empieza a manifestar ciertos comportamientos en el torque. Va perdiendo torque, va perdiendo velocidad, empieza a desbalancearse, porque ya el campo magnético se desbalancea en una bobina más que la otra. Entonces, si el campo magnético está desbalanceado con respecto a, empieza a tener un desbalanceo el movimiento del motor. Empieza a perder potencia. ¿Sí? Y usted aparentemente no lo ve. Empieza a elevarse la temperatura. Por eso es muy bueno el termómetro infrarrojo. Usted, un motor y le pone el termómetro infrarrojo. Usted, de pronto usted sabe en mantenimiento. Ya, el mantenimiento de los motores, usted se va para la línea y empieza a medir temperatura en cada uno de los motores. Y usted va conociendo a los hijos, qué temperatura es normal que trabaja su hijo. Pero resulta que este hijo trabajaba con 30 grados y se lució a 40 grados. ¿Tiene fiebre? Y empieza usted a identificar, bueno, no, el voltaje está bien, le llega una la alimentación, bueno, pero resulta, vamos a mediarlo. Resulta que esta bobina tiene una fuga considerable, que ahorita la vamos a mirar. Eso tiene un parámetro. Ah, jue madre. Tiene problemas de aislamiento. Vamos a bajar el motor, vamos a desarmarlo y vamos a aplicarle barniz a las bobinas y vamos a dejarlo secar y qué tal y papá. O sea, el barniz sirve para reforzar el aislamiento entre la bobina y la carcasa. Seca, secaron, volvieron a montar y resulta que se le desapareció esa fuga. Y recuperó el motor. Si esa fuga permanece y usted no se descuida hasta que se quemó el motor. Esa fuga también puede ser por una humedad. Se entró una humedad acá, un óxido, y entonces empieza a oxidarse también esto. Empieza a oxidarse, ¿sí? Y empieza a haber óxido alrededor de esta parte, y este óxido se vuelve conductivo. Y lo mismo empieza a haber una fuga y empieza a una descompensación. Por eso cuando usted tiene motores, es bueno medir la corriente a las tres fases. Fase 1, fase 2, fase 3. Y si está muy desbalanceado, pasa algo. Y esto es uno de las mediciones que se deben hacer a los motores, que se deben hacer a los circuitos ramales, que se deben hacer a los circuitos subterráneos cuando van por debajo por tierra, a los circuitos que reciben mucha humedad, a los circuitos que reciben lluvia, a los circuitos que están a la intemperie, subterráneos. Eso es el periódico. Yo diría que cada mes o cada 20 días, cada mes 20 días, circuitos que consideran que están vulnerables a la humedad y a fugas y a deterioros de aislamiento de conductores. Sí, esto es clave para el mantenimiento y clave para una eficiencia energética. Porque si usted se ponía a ver, esa energía se pierde y no se vuelve eficiente. No se vuelve eficiente prender las lámparas, no se vuelve eficiente encender el motor, no se vuelve eficiente, bueno, en fin, cualquier circuito. No sé si tienen alguna pregunta. Ese es básicamente el funcionamiento. Él hace la ley de Ohm.
Aplica 500, mira qué corriente está pasando y ¡pum! Y le manifiesta a un lado a usted en esa parte de acá qué ohmiaje tiene. Y ya usted se tranquiliza. Aquí en este video nos van a explicar. Listo, vamos a empezar el video entonces. Y tenemos la otra punta en el cobre del cable. Veamos con el megómetro que nos indica. Iniciamos nuevamente. Aquí es donde arranca usted. Donde puso el botón, este es un Megger UT511, vale 630,000 pesos. Es muy sencillo de manejar. Aplica los 500 voltios y vamos a mirar a ver qué detecta. De nuestro test y vean qué pasa. Test. Aquí le dio, ¿qué medida? 0 megohmios. O sea, le dio un corto. Prácticamente le dio un corto. Lo que está midiendo él ahí, le dio un corto. Entonces, ahí es donde se preocupa. ¿Qué te indica? 0.0 megaohm. Mire que aquí le dio una alarma, véanla aquí. Cuando sale el alarma es corto. Señor, usted tiene un corto. Lo que nos está diciendo actualmente es que el aislamiento está muy disminuido. Bienvenidos a este video. Bueno, ahí vamos a arrancar el video. Vamos a hablar de un tema muy importante sobre las instalaciones eléctricas. Sucede que al momento de cablear, vamos a nosotros simular el cableado eléctrico por unas tuberías, en este caso unas tuberías conduit de metal. ¿Ok? Vamos a simular ese experimento. Va a haber un problema bastante frecuente y que puede ocurrir y que nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta al momento de realizar nuestras instalaciones. ¿Y cuál es? Veamos. Miren, vamos a nosotros a hacer el cableado eléctrico de... Muchachos, ¿están escuchando bien el video? Sí, señor. Sí, señor. Ok, gracias. De estos dos cables, nuestro cable eléctrico, y vamos a pasarlo por aquí. ¿Okay? Como es una instalación simple, no tenemos que hacer mucho por aquí. Simplemente vamos a hacer esto. Pasar el cable por aquí, estos dos cablecitos. El precio ha bajado y esta puede ser tu oportunidad. No compres otro par de gafas hasta que veas lo que Prima Foto. Y veamos qué es lo que sucede. Estamos, por ejemplo, pasando el cable. Vamos a, en algún momento, hacer o dañar el cable. Y ese daño que se está haciendo al cable lo estamos simulando con este circuito que no está aislado. ¿Okay? Por eso está de esa manera. Lo estamos simulando de esa manera. Ok, pasamos los cables, seguimos pasando los cables. Seguimos pasando los cables. Y vamos, si dan cuenta, al momento de nosotros poder jalar estos cables, en algún momento puede ocurrir con nuestras instalaciones eléctricas que se van a dañar. ¿Ok? Hemos hecho el pase del cable por unas tuberías metálicas y este de aquí, este cable que hemos dejado descubierto sin su debida protección y empalme, lo vamos a representar como si el cable ha sufrido un accidente producto del pase por las tuberías. Repito, este cable que está descubierto va a simular que se ha dañado al momento de pasar por las tuberías. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros saber si el cableado eléctrico al momento de nuestras instalaciones no ha sufrido ningún daño? Para eso, nosotros podemos usar una herramienta llamada el megómetro. Esta herramienta es muy útil para todo electricista y lo vamos a empezar a trabajar. Veamos, tenemos el equipo en sí, que va conectado con unas baterías. Tenemos por aquí, viene con unas puntas. ¿Okay? Estas puntas vamos a conectarlas en la parte del cable negro, donde dice air o tierra. Lo conectamos de esta manera. ¿Listo? Lo conectamos. Y este cable rojo lo vamos a conectar por aquí. ¿Listo? Y ya vamos a empezar a hacer la conexión.
Muy bien, vamos ahora a usar el megómetro para realizar nuestras mediciones. Entonces vamos a encenderlo con el botón on-off. ¿Listo? Vamos a darle un brillo para que se pueda ver mejor por aquí. Ok, muy bien. Si pueden ver, nos está trabajando con 100 voltios. Vamos a aumentar eso. Para nuestras instalaciones eléctricas a nivel residencial es importante trabajarlo con 500 voltios. Ojo con ese dato. ¿Listo? Con esto de aquí vamos a empezar a hacer el sensado para hacer la medición del aislamiento del cable eléctrico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ver el primer caso, el caso en el que el cable eléctrico está aislado de la tierra y está con un correcto aislamiento. Para eso, obviamente, vamos a tener que hacer la siguiente conexión. Miren, para ver que tenemos un correcto aislamiento, la primera prueba es la siguiente. Conectamos cable negro en el aislamiento del cable. Fíjense que está con el recubrimiento. Y la otra punta la vamos a conectar en el cobre del cable. Vamos a conectarlo en la parte final directamente con el cobre. Miren aquí. Vamos a hacer esta conexión. Y vamos a empezar a hacer... Listo, ahí que está midiendo, vean, el aislamiento y el cobre. O sea que aquí no puede haber fugas. Si hay fugas, el conductor está mal. ¿Sí? Él cogió la otra punta del otro lado, ve, por acá del otro lado. Ese se fue para el fondo. Y él va a medir el conductor, esto es el aislamiento del conductor. Entre el aislamiento, que es este, y el cobre, debe haber aislamiento considerable. El sensado con el megómetro. Miren esta conexión. Aislamiento, que está con el recubrimiento del cable, y la parte de cobre con la otra punta. Y vamos a ver el test que nos indica. ¿Listo? Y si te das cuenta, nos dice OL. OL significa alto. ¿Sí? Infinito. Vea, gigaohmios. Millones de ohmios. O sea, está completamente aislado. Ese conductor está bien. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna fuga de corriente. ¿Por qué? Porque la resistencia dio infinita. Voltaje sobre corriente cero, infinita. Aquí es igual resistencia. A voltaje sobre corriente. ¿Cierto que sí? Pero yo aplico 500 y me dio 0 amperios. Infinito. Cualquier número sobre cero es infinito, vea, infinito, alto. O sea que dio un buen aislamiento. L o fuera de rango. Ese caso lo que nos está diciendo es que hay un buen aislamiento. Es decir, la parte de cobre está aislada del recubrimiento del cable, o L, aquí nos indica. Vamos a parar. Veamos, ¿qué sucede ahora en el segundo caso? Cuando, supongamos, el cable ha sufrido un cortocircuito o ha sufrido una sobrecarga, los cables se han calentado mucho, se han resecado. También con el paso del tiempo, los cables pierden su calidad. Algunas instalaciones eléctricas tienen más de 25 o 30 años con el mismo cable eléctrico. ¿Qué sucede ahí? Vamos a simular esa conexión. Miren, vamos a sacar la punta negra y agarramos un trapo seco, un trapo totalmente seco. Vamos a ver qué sucede cuando hacemos esto. Este cable seco va a simular el aislamiento del cable producto de una sobrecarga, un cortocircuito o simplemente el paso del tiempo. Sí, ahí va a simular ahí como una variación de las características del aislamiento. Por el tiempo, por la temperatura, porque se quebró, porque está perdiendo sus propiedades. Entonces, él pegó el cable y le va a colocar un pedazo de lana. A ver qué pasa. Sobre la misma medición que hicimos. Aislamiento y conductor. Vamos a conectar nuevamente la punta. Miren, ¿no? Estamos aislando, vamos a poner este cable acá. ¿Ok?
¿Qué sucede ahora? Veamos nuevamente el megómetro. Tenemos punta roja en el cobre del cable y el aislamiento del Deteriorado. cable envuelto en un paño seco. ¿Okay? Nos vamos a nuestro megómetro, y veamos qué sucede. Hacemos nuevamente el test. Miren, lo que era OL o fuera de rango se convirtió en 27 megohmios. Sigue siendo alto, no preocupante, pero mire que varió el nivel de aislamiento ahí, porque en esa parte el conductor sufrió, digamos que sufrió, pero él no se volvió un corto, no está pegando, hay una pequeña fuga, pero el aislamiento ahí perdió el aislamiento. Mire que anteriormente nos dio en el orden de 2 gigas y nos dio fuera de rango, o sea, resistencia infinita. Aquí la resistencia no es infinita, aquí la resistencia es de aproximadamente 27 megohmios. Varió el aislamiento en esa parte. Ahí hay que estar, por eso usted cada vez que mide una instalación, que mida un motor, se tiene que registrarlo. Regístrelo. Aislamiento entre la bobina 1 y la carcasa. Aislamiento entre la bobina 2 y la carcasa. Aislamiento entre bobinas. Y usted apunta. Pero mentiras que usted vio el aislamiento en la bobina 1 y la carcasa y le dio all, le dio infinito. Y a los 15 días volvió y la midió y ya le dio 26.9. Uy, chanfle, aquí pasó algo. No está preocupante, pero pasa algo. Se disminuyó el aislamiento de ese conductor o de esa bobina. Pero eso tiene que ir registrado en una hoja de vida. Porque si usted lo hace la primera vez, va a pensar, no, eso está bien. Pero como usted tiene un récord desde que instaló el motor, entonces cuando usted le hizo, me guió la bobina 1 y la carcasa y le dio infinito, OL, all, alto, fuera de rango, usted se fue tranquilo. Pero en un mes ya le digo eso. Bueno, tengo que seguir diagnosticando, tengo que seguir periódicamente revisando ese motor o esa instalación. que vimos hace un momento, ha disminuido a 27 megaohmios. Todavía el aislamiento está, según norma, dentro del límite. La norma nos indica que si acá indica 0.5 megaohmios, 0.5 megaohmios menos de 0.5 megaohmios, ya no está permitido. ¿Ok? Vamos a parar esto un momentito. ¿Sí? Repito, si la norma nos indica, la norma nos, repito, la norma nos indica que si el valor del megómetro es menos de 0.5 megaohmios, ese cable ya está dañado. ¿Qué puede producir que el aislamiento esté muy bajo? Sencillamente, fuga de corriente, posibles cortocircuitos y daño a nuestra instalación eléctrica. Ese cableado eléctrico ya necesita cambiarse y se produce. Miren, muchachos, van a mirar, les vamos a una cosa. Les vamos a acá. Este es el aislamiento y vamos a poner el conductor. Y este es un conductor. Y este es el conductor que va en la mitad. De toda esta parte de acá es aislamiento. ¿Sí? Entonces, cuando eso está bien, pues da al infinito. Pero resulta que cuando hay un cortocircuito, este conductor se calienta y deteriora ese aislamiento. O sea, cuando él se calienta, quema alrededor, quema el aislamiento. Digamos, vamos a colocarlo acá de otro color. Aquí alrededor, digamos que quema todo ese pitico. Porque hubo un corto, porque se atascó el motor, porque la cadena, el piñón se reventó y el motor quedó bloqueado. Entonces calentó esa parte. Y bueno,
usted no se dio cuenta, pero resulta que cuando usted llegó, hizo otra vez el megueo, ya no le dio infinito, sino que le dio esto. Yo, chample, ¿qué pasó acá? Varió. Antes me está dando OL, o sea, alto, fuera de rango, infinito. Ya me está dando 32 megohmios. Simplemente porque el conductor, cuando se bloqueó el motor pidió mucha corriente y se quemó el aislamiento alrededor de ese conductor. Y así poco a poco, otro corto, otra sobrecarga, otro corto, otra sobrecarga. Entonces, ¿qué está pasando? Que empieza a deteriorarse todo ese aislamiento, ¿vale? Y este nivel, esta resistencia empieza a bajar a 10 megohmios, a 8 megohmios, a 7 megohmios, a 1 megomio. Uy, nos está pasando algo con este motor, ¿sí? Entonces, o con este circuito. Entonces, el deterioro de aislamientos, cuando pasa algo y cuando sigue pasando, entra agua, entra sol, se calentó el circuito, él poco a poco se va deteriorando y va echando para atrás y va echando para atrás, no va a echar nunca para adelante, porque si quemó el aislamiento, pues va a quemar más y va a quemar más y de pronto hay eventos. Entonces, el nivel de aislamiento de los circuitos va a variar siempre en el tiempo, porque estamos apostando energía, porque son electrones, porque se calientan, porque la regulación, porque la sobrecarga. Bueno, entonces el aislamiento va perdiendo. Este Megger va detectando eso. Sigamos viendo el video. Repito, por sobrecargas, cortocircuitos, por antigüedad, ¿ok? O también producto del cable eléctrico que hemos simulado, por ejemplo, con unas tuberías metálicas. ¿Ok? Entonces, atentos con este dato, 0.5 megaohmios es la norma IMPERO. Muy bien, veamos ahora el caso en el que, por ejemplo, hay una filtración de agua en las instalaciones eléctricas y llegan a nuestros cables eléctricos. Miren, vamos a retirar esto. ¿Tú quieres aprender Excel? Si la respuesta es sí, te quiero comentar algo. En algunos días organizaré la semana de Excel. Este cable que habíamos simulado con un paño seco, vamos ahora a trabajar con un paño que está húmedo. ¿Okay? Ese paño está Este húmedo. paño vamos a simularlo como si fuese el recubrimiento. Está húmedo ahora. Entonces, veamos. Vamos a hacer nuevamente la misma prueba y veamos qué sucede con el megómetro. Veamos qué sucede con el megómetro. ¿Por qué es que se produce que el recubrimiento del cable esté húmedo? Como te mencionaba, puede ser una fuga de agua que afecte directamente a nuestros cables eléctricos. Miren, veamos ahora qué pasa si simulamos que el recubrimiento del cable está húmedo o mojado. De nuevo, colocamos la pinza negra con el recubrimiento mojado y tenemos la otra punta en el cobre del cable. Veamos con el megómetro que nos indica. Iniciamos nuevamente nuestro test y veamos qué pasa. ¿Test? ¿Qué te indica? 0.0 megaohm. Lo que nos está diciendo actualmente es que el aislamiento está muy disminuido. Como te mencionaba hace un momento, la norma nos indica que 0.5 megaohmio es lo mínimo que tienes que reflejar en el megómetro. Si es menos de 0.5 megaohmios, como en este caso 0.0 megaohmios, hay que cambiar el cable de manera urgente porque eso puede producir accidentes eléctricos. ¿Ok? Fíjate, repito, en el cable mojado produce un aislamiento incorrecto. Tú dirás, ¿hay ya un cortocircuito? Todavía no hay cortocircuito. Fíjate, voy a parar el test. Voy a ir con este botón que nos hace la prueba de continuidad o cortocircuito. Voy a probarlo y fíjate. Nos dice OL, que significa fuera de rango. O sea, todavía está más de 100 ohmios la energía. Mire que no hay cortocircuito, pero sí hay un nivel de aislamiento muy bajo.
preocupante, deficiente. Eso hay que hacer algo. Eso lo hace el Meguer. Nos hace determinar acciones de mantenimiento o de correctivos. Aproximadamente calculo que el aislamiento aquí será unos 20 kiloohmios, cosa que ya está fuera de la norma. Lo mínimo es 0.5 megaohmios y ya se necesita O cambiar 500 kiloohmios. caso de un cable mojado. Veamos ahora en el caso en el cual ya no hay ningún recubrimiento y efectivamente el cable eléctrico está pelado. Veamos acá, miren. Voy a sacar esta punta y voy a sacar el recubrimiento. Voy a ir directamente aquí. Al Corto. cable, directamente al cable. Miren, vamos con el megómetro Un nuevamente. corto físico. Voy a test y veamos qué es lo que pasa. Nos dice 0.0 megaohmios como se vio hace un momento. Pero ¿qué pasa si vamos a la prueba de continuidad? Paramos esto y vámonos acá. Si se escucha ese pitido, y vean aquí nos dice 0.0 ohmios. Significa que hay efectivamente la continuidad que marca el megómetro. Y la resistencia es casi nula. A diferencia de la anterior prueba, en la cual la resistencia entre ambos nos marcaba fuera de rango y no nos marcaba continuidad. ¿Ok? En este caso es obvio que nos va a marcar continuidad. O sea, la resistencia no es que sea nula, sino la resistencia es cero. Es casi 0.1 ohmios. O sea, es cero resistencia. Corto físico. Paramos esto. Entonces, hemos tenido y resuelto 4 casos en el cual, 1, el aislamiento está fuera de rango. 2, en el cual el aislamiento está casi al límite que permite la norma, que es más de 0.5 megaohmios. El tercer caso, en el cual ya está menos de 0.5 megaohmios, pero no hay continuidad. Ojo con ese dato. No hay continuidad, pero hay menos de 0.5 megaohmios el aislamiento. Y el cuarto caso, que efectivamente hay continuidad y el aislamiento es nulo. ¿Listo? Nos vemos hasta... Muchachos, bueno. No sé si tienen alguna pregunta. Este es o sea, esto es una recomendación para todas las empresas, todas, que hagan medición de aislamiento a todos los circuitos. Y sobre todo los circuitos expuestos a la intemperie o a sitios de mucho calentamiento, de mucha humedad. Es bueno hacer el megueo de esos circuitos. Eso hace parte de la eficiencia de energía, ¿sí? Porque cuando yo tengo circuitos bien aislados, pues no tengo tanta fuga y soy eficiente en el transporte de esa energía. ¿Alguna pregunta, muchachos? Muchachos, ¿alguna pregunta? Señor, No, profe, señor, todo bien. excelente video. Señor. Profe, Sí, señor, cuénteme. profe, le cuento que yo una vez hace mucho tiempo trabajé en la instalación de unos refri. Unos refri son como unas torres donde se conectan los contenedores refrigerados, ¿sí ven? Y eso era 440 y la tubería era toda metálica. Y como regla general, allá se utilizaba mucho medir la continuidad con el conductor y la tubería. Es decir, cada vez que usted metía para alimentar un toma de eso a 440, usted tenía que garantizar que la continuidad entre el tubo y el alambre era cero, ¿sí ven? Eso como regla general y eso funcionó a la maravilla porque pues, gracias al Señor
fueron como unos 20 refri, ninguno quedó aterrizado, profe. Ajá. Y utilizaban el Megger. No, profe, ahí se utilizaba puro tester y continuidad. Ojo, ojo, ojo. Claro que yo ya conocía, Luis, este Megger yo ya lo conocía, sí, señor. Luis, cuando Sí. usted utiliza el tester, usted está utilizando una pilita de 9 voltios pequeñita y usted no está aplicando voltaje a la red. Si hay un corto, le avisa que hay un corto, el tester. Pero si hay una, como en el tercer caso del señor, que hay una impedancia bajita de 500 kiloohmios, ese tester, el multímetro, no le va a decir nada. Le va a decir que está bien. No, porque claro que no, porque ahí lo que se está garantizando es que no haya continuidad entre el cable que se está metiendo y la tubería, profe, era lo que se garantizaba. Eso, pero pero ya la la continuidad. Ajá. Pero hablemos de una impedancia, de un aislamiento bajito. El tester no se lo va a decir. Solamente el Megger. ¿Por qué? El Megger inyecta voltaje. El multímetro no, el tester no. El tester inyecta 9 voltios. Si está en corto, listo, él le avisa. Pero si hay una bajita impedancia, el tester no le va a manifestar que hay problemas. Esa es la gran diferencia. Con el tester usted va a medir continuidad y con el Megger va a medir es aislamiento. ¿Preguntas? ¿Quedó claro el tema? Bueno, muchachos, ven, este tema yo los quise exponer porque esto es un instrumento de medida demasiado importante que tiene que ver sobre todo en todo lo que es eficiencia de energía. Porque un circuito que no esté bien aislado, que no tenga los aislamientos adecuados, pues se vuelve ineficiente. ¿Sí? Y eso es muy sencillo de funcionar y de operar ese instrumento de medida. Y lo que nos va a dar unos resultados muy interesantes. Como le digo, hay circuitos que funcionan perfectamente, pero internamente hay una cantidad de fugas y eso lo cobran. Y eso el contador de energía lo cobra. No sé si tengan alguna pregunta sobre este tema, muchachos. Bueno, Profe, muchachos. Sí, señor, cuénteme. profe, de casualidad, pues en la construcción del Megger, ¿cómo se genera ese voltaje, esos 500, esos 750, esos 1000 voltios? ¿A qué corriente maneja? ¿Cómo se produce eso, profe? Eso es con fuentes fichadas, él maneja son como 6 pilas tipo D. 6 pilas como de 3 voltios. 6 pilas de 3 voltios son 18 voltios más o menos. Y él coge esos 18 voltios y a través de un circuito electrónico switchado genera el voltaje. Levanta esos 18 voltios a los 500. Él no tiene mucha potencia, obviamente. Cuando expone los 500 voltios, no es que se tenga mucha potencia. Usted le pasa corriente, pero sí patea feo, 500 voltios. Pero no tiene mucha potencia. Simplemente inyecta y él inyecta el voltaje y hace la ley de Ohm, pero eso lo hacen a través de un circuito. Yo creo que es un circuito switchado, fuente switchada. Sí, interesante. Sí, Chévere. sí. Ese es el tal circuito flyback. El circuito flyback es un circuito que coge un voltaje de 6 y lo eleva altísimo. Por ejemplo, flyback lo tienen, por ejemplo, los televisores viejos para iluminar la pantalla. Suben 130 voltios a 24.000 voltios. Por ejemplo, otro circuito flyback, esas cabinas de pintura electrostática utilizan voltajes como hasta 30.000 voltios. Cogen
120 voltios DC y los elevan a 30.000 voltios, que es de bajita potencia, sí. Hay muchos aparatos que utilizan este tipo de circuitos. Por ejemplo, sigamos. Esos iluminación fluorescente, que ya se cambió por la LED, pero anteriormente la iluminación fluorescente T8, anteriormente los balastros eran pesados y se calentaban, ¿sí se acuerdan? Pesaban y se calentaban. Ahorita ellos inventaron una tecnología que no duró mucho porque ya el LED se lo papió, por decir vulgarmente, pero esa tecnología fluorescente ya utilizaban esos balastros que no se calentaban y eran pequeñitos. Yo no sé si ustedes se enteraron, eso utiliza también tecnología flyback. Coge 120 voltios DC y lo suben hasta 3.000 voltios. Aquí coge 18 voltios y lo sube a 500 voltios a 350 voltios. Pero eso es pura fuente flyback. Es una tecnología bacana. Bueno, profesor, muchas gracias. Bueno, muchachos, no sé si tengan otra pregunta. Yo les sugiero, por favor, muchachos, trabajen en las actividades, los veo como colgados. Por favor, trabajen las actividades. Esas últimas 3 actividades están colgados, porque ya para dentro de 8 días ya monto la otra actividad, arranco tema nuevo y entonces se van colgando. Necesito que se actualicen en esas actividades, muchachos. A ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, no siendo más, pues, feliz noche. Voy aquí a dejar de transmitir aquí, detener y dejar.